Bien, Dios les bendiga. Damos inicio a lo que es nuestra cuarta clase de formación espiritual. Ahora vamos a estar hablando de las otras dos disciplinas espirituales que debemos de integrar en nuestra vida para poder tener un buen crecimiento espiritual en relación con nuestro Señor. Ya hemos hablado, hemos establecido las bases de por qué muchas veces el creyente carece de una relación o un crecimiento espiritual. También hemos establecido que es la prisa en este mundo acelerado, donde nos impide a nosotros el poder disfrutar el amor, la paz y, y estas cosas que solamente se pueden disfrutar cuando uno tiene el tiempo necesario. También vamos a ahora a abordar otras dos prácticas espirituales o hábitos espirituales, principios espirituales o disciplinas espirituales, ya que la materia de formación espiritual se basa en esto. Ya vimos sobre la quietud, buscar un lugar quieto, así mismo como Jesús lo hacía, y también ya hemos hablado sobre el Shabbat, donde Jesús intencionalmente también descansaba, tal como era su costumbre, como dicen los textos bíblicos. Y ahora vamos a hablar sobre la simplicidad y la desaceleración. Los objetivos de esta clase es respecto a la simplicidad, vamos a estar abordando sobre la paradoja del progreso. Más riqueza significa menos felicidad muchas veces. Vamos a hablar sobre pasos prácticos hacia una vida más simple. Vamos a hablar de desacumulación. Vamos a hablar de generosidad y vamos a hablar sobre libertad. Y respecto a la desaceleración, vamos a hablar sobre la desaceleración intencional como postura del corazón y prácticas concretas que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida menos acelerada. La primera intervención la titulamos La disciplina de la simplicidad, vivir con menos para recibir más. Y esto es muy importante que nosotros lo consideremos, vivir con menos para recibir más. Dijo alguien en una ocasión que no tiene más abundante aquel que tiene más cosas, sino que tiene una vida más abundante aquel que necesita menos para vivir. Porque muchas veces nosotros nos afanamos en tener cosas que a veces ni siquiera necesitamos. A veces compramos cosas para impresionar a gente a la que no le importamos y utilizamos dinero que no tenemos muchas veces. Entonces, vamos a hablar sobre la disciplina de la simplicidad, porque muchas veces el no tener algo que queremos con obsesión nos lleva a tener un bajón espiritual. Entonces, ya hemos establecido el texto bíblico también. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Eso solamente lo conseguimos en Jesús. Ya hemos hablado sobre Jesús es la vid y toda vid tiene un trellis y en este caso el trellis que sostiene la vid sería el estilo de vida de Jesús o los hábitos de Jesús, las prácticas de Jesús. Y nosotros ahora también vamos a establecer ese trellis como pámpanos que están unidos a la vid, vamos a llevar o imitar el estilo de vida de Jesús, las prácticas de Jesús y los hábitos de Jesús. Hablemos sobre el evangelio que nadie cuestionó. Dos evangelios compiten por nuestra lealtad. El evangelio del reino, que es el evangelio de Jesús, donde dice, la vida de un ser humano no consiste en la abundancia de sus posesiones. Lo dice en Lucas 12:15. El evangelio americano es el otro evangelio que compite con el evangelio de Jesús, que es un evangelio cultural, ya que si nosotros notamos, nuestra cultura es muy influenciada por la cultura norteamericana. Todo lo que hacen los norteamericanos normalmente lo quieren hacer en nuestros países. También porque obviamente muchas veces se utiliza la moneda de Estados Unidos y las culturas son exportadas prácticamente también y son aplicadas en nuestro país. Ahora hablemos sobre el Evangelio americano, que es el Evangelio de la cultura. El Evangelio americano nos dice, cuanto más tienes, más feliz vas a ser. Es contrario al Evangelio de Jesús, que dice, la vida del ser humano no consiste en la abundancia de sus posesiones,
El Evangelio americano nos dice, cuanto más tienes, más feliz serás. Nos habla de una nueva ropa, un nuevo carro, una casa más grande, un utensilio más nuevo, un gadget más nuevo. Y cuando lo tengamos, eh, vamos a querer todavía más, más consumismo. Ya tengo esto, ahora quiero más. Siempre vamos a querer más. El próximo horizonte está a un clic de distancia ahora en día. Si quiero más, solamente hago un clic, lo ordeno y me puede llegar hasta la puerta de mi casa. El sociólogo francés Jean Braudel, él dijo, el materialismo se ha convertido en el nuevo sistema dominante de significado en Occidente. El ateísmo no reemplazó al cristianismo cultural, lo hizo el consumismo. O sea, esto es importante, este diagnóstico que hace eh, Baudrillard, donde nos dice que ni siquiera el ateísmo es el peor enemigo del cristianismo, ni siquiera el ateísmo logró desplazar a Jesús mismo del corazón de las personas, sino que lo ha hecho el consumismo. Nosotros vivimos una cultura consumista. Hoy obtenemos nuestra identidad de lo que compramos. Compramos un teléfono de cierta marca porque nos identificamos con esa marca. Compramos zapatos de tal marca porque nos identificamos con esa marca. O sea, hoy obtenemos nuestra identidad de lo que compramos. El centro comercial es el nuevo templo ahora en día. La gente ya no asiste a los templos normalmente. Los días domingos que eran conocidos como el Día del Señor, ahora son conocidos como el día de shopping. Amazon es el nuevo santuario, la tarjeta de crédito es el nuevo altar. La pregunta que pocos se atrevan a formular, ¿y si Jesús tenía razón y la cultura estaba equivocada? Porque Jesús dijo, la vida de un ser humano no consiste en la abundancia de las posesiones, pero la cultura nos dice, cuanto más tengas, más feliz serás. Entonces, por eso lo que nos dijo Jean Baudrillard sobre el materialismo como nuevo sistema de significado en Occidente es uno de los más penetrantes de la sociología contemporánea y, y esto impacta el contexto pastoral porque esto no puede ser subestimado. Jim Browning observaba que las grandes narrativas de significado que históricamente habían organizado la experiencia humana, como por ejemplo hablar de la religión, hablar de la nación, hablar de la clase social o hablar de la familia extendida, han perdido buena parte de su fuerza en las sociedades del consumo avanzado. En su lugar, el acto de comprar y de poseer ha asumido la función de proveer identidad, pertenencia y propósito a las personas. Y esto no significa que los occidentales contemporáneos, o sea, nosotros, seamos superficiales o seamos maliciosos, sino que hemos sido formados a lo largo de décadas de publicidad sofisticada. Ahora en día usted menciona una palabra, algún tipo de marca, se mete a una red social y automáticamente le aparece un anuncio de lo que usted estaba hablando. E incluso pudo haberlo dicho a solas y entró y ya el algoritmo ya se activó y le aparece la publicidad exactamente. Entonces hemos sido bombardeados de publicidad en cualquier lado nosotros tenemos publicidad. Él mencionaba que el culto ha sido reemplazado y todo eso convirtiéndose los centros comerciales en los nuevos templos. Y esto, hablar de que hoy nuestra identidad ha cambiado, donde el centro comercial es el nuevo templo, hablar de que Amazon es el nuevo santuario, hablar de que la tarjeta de crédito es el nuevo altar, no es simple y sencillamente un paralelismo poético, sino que son observaciones sobre la estructura de la experiencia religiosa aplicada en el consumo y cómo el consumo llega a afectar nuestras relaciones personales no solamente con Dios, sino también nuestras relaciones interpersonales. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿y si Jesús tenía razón?
y la cultura está equivocada, nosotros tenemos que definir eso en esta cultura. Entonces, lo que Jesús dijo y lo que en realidad quiso decir. Mateo 6, en el Sermón del Monte, un cuarto del sermón más famoso de la historia trata sobre el dinero. En la primera frase nosotros encontramos la palabra tesoros. No acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. No es una prohibición de disfrutar cosas buenas, es una observación sobre lo que se pudre, se oxida y puede ser robado y lo que no. Entonces, no estamos diciendo que el dinero sea algo malo, el dinero es completamente necesario. En la Biblia tenemos alrededor de 500 versículos que hablan sobre dinero, y si tenemos tantos versículos que hablan sobre dinero, es porque es un tema importante. En la Biblia habla del mal uso del dinero o la avaricia, que es lo que nosotros más que todo tenemos que tener cuidado, o el afán de acumular muchas veces cosas y ni siquiera disfrutarla, que cuando Jesús utilizó una parábola del hombre rico, dijo que el hombre dijo: Alma mía, muchos bienes tienes", y que iba a crear muchos otros graneros más grandes, y que vino la voz del cielo que le dijo: necio, que no sabes que ahora vas a morir. Y ahí es donde Jesús introduce la palabra de que él le sirve al hombre haber ganado todo el mundo si pierde la vida. O sea, ¿de qué sirve acumular, ser consumista, si a la larga lo que yo estoy comprando ni siquiera lo disfruto y le va a quedar a otra persona? Entonces, Jesús dice: no acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. No es una prohibición de disfrutar las cosas buenas, como mencionaba, sino que es una observación de eso que se pudre y que muchas veces no dan valor a nuestras vidas. Entonces, la frase 2 nos dice el ojo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En este caso, ojo sano en el siglo primero significaba generosidad, enfoque en lo que importa. Ojo malo tiene que ver con la codicia, con la distracción de lo esencial. O sea, hay que tener un ojo bueno. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si nuestro ojo es sano, eh, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Es un llamado a la generosidad. Frase 3 también que encontramos en este texto, sobre los dos amos. No puede servir a Dios y al dinero. O sea, no deberían, no pueden. Es una descripción de la realidad, no una regla arbitraria. La conclusión lógica de Jesús es, por tanto, no se preocupen por la vida. Entonces, ¿por qué el dinero muchas veces añade preocupación a nuestra vida? Lo que adoramos muchas veces nos puede llegar a consumir. Estamos preocupados por el dinero. A veces tenemos que pedirle, obviamente, a Dios sabiduría para administrar nuestro dinero, porque muchas veces tenemos un problema de administración. Yo siempre recomiendo la lectura, por ejemplo, de un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, que nos ayuda a nosotros a ser mejores administradores de las posesiones que nosotros tenemos, porque muchas veces no estamos capacitados para administrar más dinero, y ese es el problema de nuestra escasez. Jesús, por ejemplo, utilizó la parábola de los talentos, que en este caso la palabra talento no significa don o no significa un talento que una persona tenga como cantar, tocar, o algo por el estilo, o don de predicar. Cuando la parábola de los talentos la palabra talento significa dinero, equivalía a 6.000 denarios, 6.000 denarios, un talento, y dice que comenzó a repartirles a cada uno. A uno dio 10 talentos, otro dio 5 talentos y al otro dio un talento, y dice según era la capacidad de cada uno. O sea, Dios nos da a nosotros según es nuestra capacidad de administración. Muchas veces recibimos poco, obviamente, porque nuestra capacidad para administrar dinero es demasiado baja. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos bendiga en este caso un poco más, que necesitamos administrar,
lo que sanamente y sabiamente lo que Dios nos está dando. Entonces, pero muchas veces nosotros vivimos preocupados por dinero y obviamente cuando tengo un gasto en mente, cuando tengo un problema financiero en mente, es difícil concentrarme en el momento de adoración. Muchas veces es difícil orar cuando los gastos pendientes me vienen a la mente. Incluso llegan a haber problemas familiares por causa del dinero, por la preocupación del dinero. Entonces, lo que adoramos muchas veces nos puede llegar a consumir. En este caso, tenemos que aprender a ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos está dando. Muchas veces, entre más cosas, más prisa tenemos también. La conexión que pocos hacemos y que lo cambia todo en este punto. Cada objeto que poseemos nos cuesta algo más que dinero. Por ejemplo, tenemos una motocicleta que nos cuesta tiempo, obviamente, mantenimiento de una motocicleta, mantenimiento, seguro, limpieza, reparaciones, tiempo de uso. Tenemos ropa acumulada, decisiones diarias de cuál ropa me voy a poner, la organización de la ropa, el lavado, el almacenamiento. Una casa más grande requiere más limpieza, más mantenimiento, deuda que obliga a trabajar todavía más para pagar los impuestos. Si tengo aparatos y gadgets, necesita actualizaciones, aprendizaje para poder utilizar estas cosas, genera dependencia y también llega a quedar obsoletos en muchas ocasiones. Y muchas veces nadie nos está enseñando que mientras más cosas, muchas veces más deuda, más horas de trabajo y más prisa. O sea, entre más cosas tengo, por eso me gusta la frase que dijo Diógenes el perro, o un filósofo griego, que él dijo que tiró su taza cuando se dio cuenta que un niño estaba bebiendo agua con sus manos directamente del río. O sea, él se dio cuenta que no necesitaba la taza para tomar agua, podía utilizar sus propias manos. Dice, tiré mi taza cuando vi a un niño bebiendo agua con sus propias manos directamente del río. Incluso, entonces tenemos que preguntarnos, ¿estoy siendo consumista yo y muchas veces estoy queriendo más? Porque mientras más cosas voy a tener más deudas, más horas de trabajo para poderlo adquirir. Y si mientras tengo más horas de trabajo voy a tener más prisa y mientras más prisa tenga no voy a tener tiempo de orar, no voy a tener tiempo de descansar, no voy a tener tiempo de lectura bíblica, no voy a tener tiempo absolutamente para nada. Torao dijo, lo articuló con la precisión de quien lo vivió. Él dijo, ¿por qué debemos vivir con tanta prisa y mal gasto de vida? ¿Por qué vivir con tanta prisa? Y la respuesta implícita en el experimento de Walden es siempre la misma, porque tenemos demasiado que sostener. Vivimos más a prisa porque tenemos demasiadas cosas que mantener. Entre más teléfonos, más mantenimiento, más gastos en internet, etcétera. Mientras más cosas, los gastos se elevan y por ende se van a elevar las prisas. ¿Qué es la simplicidad y qué no es la simplicidad? Lo que la simplicidad no es un estilo de decoración de interiores, no es eso. No estamos hablando de minimalismo. La simplicidad no es pobreza o privación, no. La simplicidad es, tengo para pagarme algo, pero como no lo necesito, quiero vivir con menos. O sea, cuando hablamos de simplicidad, no estamos hablando de pobreza, estamos hablando de una elección deliberada. Yo elijo, aunque tenga el dinero, no lo necesito. Hay un principio financiero que dice que siempre que vayamos a hacer un gasto tenemos que preguntarnos, ¿qué pasaría si no compro este objeto? Y si no pasa nada, entonces ¿para qué lo voy a comprar? Entonces, cuando hablamos sobre simplicidad, no estamos hablando de pobreza o no estamos hablando de privación. Estamos hablando del placer en lo simple.
el placer en lo menos, porque muchas veces menos es más y más muchas veces es prisa. Entonces, la simplicidad tampoco es una vida sin gozo ni belleza. No estamos hablando de que no vamos a disfrutar la vida. Estamos hablando que vamos a encontrar felicidad incluso en la simpleza. La simplicidad no es organizar mejor lo que tenemos. La simplicidad no es solo para personas con vocación monástica. No estamos hablando que nos vamos a ir a un monasterio, sino que estamos hablando de una decisión que nosotros tomamos de vivir con menos. Entonces, ¿qué es la simplicidad? La simplicidad es la promoción intencional de lo que más valoramos y la eliminación de todo lo que nos distrae de ello. Hay cosas que nosotros valoramos y las vamos a poner por encima de las cosas que a nosotros nos distraen de estas cosas que amamos. Esto lo dijo Joshua Becker. También Richard Foster dijo, una realidad interior que se puede ver en un estilo de vida exterior que elige enfocar el tiempo, el dinero, los talentos y las posesiones en lo que más importa. O sea, la simplicidad es enfocarnos en lo más importante. Entonces, la simplicidad no es vivir con nada, no estamos hablando de eso. La simplicidad no tiene nada que ver con escasez, no tiene nada que ver con pobreza. La simplicidad no es vivir con nada, es vivir con menos a través de una decisión. Vivir con menos para tener más de lo que realmente importa, tener más tiempo, tener más atención, tener más generosidad, tener más presencia y tener sobre todo más de Dios. ¿Por qué la simplicidad igual nos ayuda a la generosidad? Porque obviamente si no malgasto mi dinero en el consumismo, siempre voy a tener algo para poder compartir con otras personas. Pero cuando nosotros vivimos en una sociedad consumista, cuando venimos a sentir, no tenemos ni siquiera para ofrendar el día domingo y muchas veces no es por escasez, muchas veces es por un despilfarro comprando cosas que nosotros no necesitamos. Entonces, eh, muchas veces hay personas, en una ocasión conocí a una persona que no tenía dinero, o muchas veces vivía prestando, eh, pero estaba pagando un teléfono de más de $1,000 y vivía pidiendo prestado. O sea, el consumismo lo había llevado a escasear y a tener necesidad y a someter a su propia familia a necesidad. Entonces, San Francisco de Sales dijo, en todo ama la simplicidad. Tenemos que aprender a amar la simplicidad. Tenemos que aprender a amar, a vivir con menos para tener más de Dios, tener más tiempo, tener más atención, más presencia. Eso, amar la simplicidad. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita para poder vivir. La historia que nos contaron y lo que nos costó. La historia del consumismo moderno. En el siglo XX temprano, Edward Bernays dijo, sobrino de Sigmund Freud, aplica la sociología del inconsciente a la publicidad. Ya no se venden productos, se venden identidades, sueños y temores. Se venden identidades. El resultado de esto fue la compra se convierte en un acto de autoexpresión. Soy lo que compro. Hay personas que solo pueden tomar un tipo de café porque ellos son lo que compran. Solamente pueden utilizar un tipo de marca porque ellos son lo que compran. Entonces, ese es el resultado de el siglo XX, de una publicidad donde ya no se venden productos, sino que se venden identidades. ¿Cuál es el costo de esto? La generación de la posguerra eligió más cosas en lugar de más tiempo. En los 60 se predijo semana laboral de 22 horas para 1985. En cambio, el estadounidense promedio trabaja 4 semanas más por año que en 1979. O sea,
cada vez más, hasta más trabajo. Por querer más, se aumentaron también el tiempo de trabajo. Las horas de trabajo aumentaron para pagar cosas que prometían liberar tiempo. Como ya pusimos, por ejemplo, las cosas anteriores, compramos una lavadora para ganar tiempo para nosotros decimos, mientras se lava la ropa, nosotros disfrutamos el tiempo, pero no es así. Ahora, el tiempo en el que la lavadora está ocupada, nosotros nos ponemos a hacer otra cosa y como ya está la lavadora, ahora hay más ropa que lavar y todo eso. O sea, cada vez es más, más, más. El escritor Derek Thompson también lo resumió. El trabajo se convirtió en una religión y las horas en el indicador de devoción. Compramos tiempo con dinero, luego compramos cosas con el tiempo que ganamos y al final no tenemos ni tiempo ni paz con todas estas cosas que muchas veces acumulamos. No estamos diciendo que sean innecesarias, estamos diciendo que muchas veces pueden ser cosas necesarias, pero siempre cuando tenemos algo queremos más todavía, porque nos somos bombardeados con el consumismo. Hay una paradoja de la riqueza, la economía de los rendimientos decrecientes aplicada a las posesiones. Por ejemplo, el estudio de Princeton de Daniel Kahneman, a partir de $75,000 anuales de ingresos en un contexto norteamericano, el bienestar emocional prácticamente deja de aumentar con el dinero. O sea, el bienestar emocional deja de aumentar con el dinero. El primer dólar de aumento alivia miseria real. El millonésimo dólar no produce más felicidad que el que llegó antes. O sea, no es como que muchas veces por tener más vamos a ser más felices. La investigación consciente confirma, por ejemplo, lo que esperamos y lo que encontramos. Esperamos más dinero, creemos que es más felicidad, pero en realidad nos encontramos con la correlación, se desvanece después de un umbral básico. O sea, nos damos cuenta que más dinero no significa más felicidad, más cosas no es igual a más satisfacción, porque la adaptación hedónica, o sea, el autoplacer, lo neutraliza en semanas y el próximo logro creemos que vamos a encontrar plenitud, pero el siguiente objetivo reemplaza inmediatamente el anterior. O sea, conseguimos creemos que cuando logremos eso vamos a encontrar plenitud, pero no. Cuando conseguimos eso ya estamos apuntando a otra cosa y ya la plenitud ha sido reemplazada por el próximo objetivo. Entonces, Eclesiastés 5:10 nos dice, el que ama el dinero, de dinero no se saciará. No es un mandamiento, es una descripción empírica. 3.000 años antes del estudio de Princeton, el texto bíblico registró la misma observación. El que ama el dinero, de dinero no se saciará. O sea, el dinero es necesario, pero tenemos que saber que el dinero no nos va a dar plenitud. El dinero nos puede dar oportunidades, comodidades, pero no va a llenar nuestra alma, no va a llenar ese vacío que solamente nuestra relación con Dios puede llenar. O sea, la conexión que cambia todo. Ya hablamos sobre la prisa y ahora veamos cómo se conecta con la simplicidad. Eh, Alan, autor de Una vida sin prisa, dice, el impulso de poseer es un motor de prisa. El impulso de poseer es un motor de prisa. Mientras yo más quiera algo, más voy a vivir deprisa. Deseo algo, produzco en el deseo de comprarlo, porque ese es mi objetivo. Deseo algo, voy a trabajar todavía más. Produce el deseo de comprarlo. Si compro, necesito más dinero para pagarlo. Para comprarlo, necesito más dinero para pagar. Si tengo más dinero, si quiero más dinero, necesito más horas de trabajo. Si tengo más horas de trabajo, voy a tener menos tiempo y por ende voy a andar más prisa. Y como vimos, la prisa es el enemigo, o como decía C.S. Lewis, el diablo, cartas del diablo a su sobrino, dice, donde él dijo.
que había que mantener a prisa al ser humano para alejarlo de Dios. No, no más pecado, sino más prisa. Entonces, y la prisa produce vacío y el vacío busca llenarse comprando. Entonces, este ciclo se repite. Deseo algo, voy a producir para comprarlo. Lo compro, necesito más dinero para pagarlo. Y si me quiero más dinero, voy a buscar más trabajo. Si más trabajo significa menos tiempo y menos tiempo significa correr de un lugar a otro, andar más a prisa. Y la prisa produce vacío y el vacío va a buscar llenarse comprando. Luego el ciclo comienza de nuevo, volvemos a lo mismo. Cuando logro comprarlo, vuelvo a lo mismo. Deseo algo, produzco el deseo de comprarlo. Entonces, la práctica de la simplicidad interrumpe este ciclo desde el comienzo. Al reducir el deseo de poseer, se reduce también la necesidad de producir, lo cual nos va a liberar a nosotros tiempo, lo cual va a reducir la prisa, lo cual paradójicamente aumenta la capacidad de disfrutar lo que se tiene. Entonces, la simplicidad a nosotros nos da libertad y nos va a dar la oportunidad de poder disfrutar lo que nosotros tenemos. Vamos a ver nuestra casa y vamos a disfrutar la casa que nosotros tenemos. La gran ironía es que vivir con menos produce más disfrute de lo que se tiene. Cuando nosotros queremos más, no disfrutamos lo que tenemos. Vivir con más produce más ansiedad por lo que aún falta. Compro algo, ahora quiero lo otro. Eh, logro, en el afán, logro poder comprar un teléfono y la otra semana es lanzado el nuevo modelo y ya lo quiero y me produce a mí ansiedad porque lo quiero. Entonces, pero vivir con menos va a producir más disfrute de lo que nosotros tenemos. La simplicidad libera nuestras vidas y nos llena de una actitud de agradecimiento con Dios. Eh, Jesús nos habla sobre la atención. Un dato que sorprende a muchos es que Jesús no era pobre. Antes de ser rabino fue artesano. Normalmente en nuestras Biblias lo traducen como carpintero, pero la palabra sería artesano. Jesús fue artesano. Probablemente Jesús trabajó en el templo, en la construcción del templo. Entonces Jesús no era pobre. Antes de ser rabino, Jesús fue artesano, probablemente con un ingreso razonable. Era bien remunerado un artesano. En su ministerio fue financiado por un grupo de mujeres pudientes también, como Julia, etcétera. Aparecen mujeres que eran esposas de gente de poder. Y estas mujeres financiaban el ministerio de Jesús. Incluso en el momento de la crucifixión se destaca que Jesús tenía un manto sin costura y que los soldados hasta se echan suerte para poder para ver quién se quedaba con el vestido, porque era si nosotros nos fijamos, hay un manto el que lo rompen y se lo reparten, rompen el manto, pero cuando se trata de su túnica sin costura, tienen que echar suerte a ver quién se lo queda, porque era una túnica cara. Entonces Jesús no era pobre. Cuando nosotros leemos el que Jesús, porque a veces el cristiano dice, Jesús montó un burro, ¿por qué montó un burro y no una motocicleta? Primero, es una comparación absurda. Las motocicletas no existían en aquel entonces. Comparar un burro con una motocicleta es un anacronismo absurdo. Entonces, pero ¿por qué Jesús montó un burro? Montar un burro no era símbolo de pobreza. Montar un burro era símbolo de que un rey iba entrando en paz a una ciudad. Por eso se llama la entrada triunfal. ¿Por qué? Porque Jesús entra a Jerusalén montando un burro, porque la profecía dice, tu rey viene montado sobre un pollino. O sea, ¿por qué? Porque solamente los reyes normalmente montaban burros y que Jesús entraba sobre un burro era decir, este rey viene en son de paz. Por eso cuando la gente lo vio en un burro, empezaron a poner palmas delante de él y a declararlo, Hosana, el que viene, en el nombre del Señor, bendito el que viene, porque lo están reconociendo como rey. Montar un burro no tiene nada que ver con pobreza, tiene que ver con que Jesús se venía declarando el rey. A diferencia de cuando un rey montaba un caballo,
representaba que el rey iba a hacer un juicio y a destruir esa ciudad. Por eso es que en Apocalipsis aparece montando un caballo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis sí viene en modo juicio para destruir la ciudad. Entonces, Jesús no era pobre, era artesano bien remunerado, su ministerio fue financiado por mujeres de pudientes, también era invitado frecuentemente a casas de personas ricas. Y si no lo invitaban, él se autoinvitaba. Por ejemplo, el caso de Saqueo. Saqueo es necesario que pase a tu casa. ¿Y quién era Saqueo? Una persona pudiente. Entonces, los evangelios registran que Jesús fue acusado de ser glotón y bebedor, no exactamente el perfil de asceta extremo o de pobre o como Juan el Bautista. Lo que Jesús vivió y enseñó no era pobreza, sino simplicidad. Enseñó despreocupación libre respecto a las posesiones. O sea, Jesús tenía plata, Jesús tenía dinero, pero él vivía despreocupado por las posesiones. Cuando él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza, está haciendo una descripción de literalmente cómo eran las camas en aquel entonces, donde no había dónde reposar la cabeza. Entonces, no es que está diciendo que era pobre, sino que él era un maestro itinerante, igual, un rabino itinerante. Entonces, Jesús vivía con libertad de las posesiones, tenía todo el dinero para podérselo comprar, siempre tenía dinero para poder ayudar a los pobres también, pero él vivía despreocupado por las posesiones. La atención bíblica que ninguna postura extrema muchas veces resuelve. El mundo fue creado muy bueno, nos dice el texto. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando se habla de amor al dinero, se habla de la avaricia. Porque un avaro busca en su afán de querer más, le quita incluso a los otros lo poco que tienen. El amor al dinero es la raíz de todos los males, pero la escasez del dinero también es la raíz de todos los males, porque por falta de dinero hay gente cometiendo delitos, por falta de dinero hay gente robando, por falta de dinero hay gente vendiendo su cuerpo, por falta de dinero hay gente traficando, por falta de dinero hay gente haciendo barbaridades. La falta de dinero y el amor al dinero, o sea, la avaricia son dos caras de una misma moneda. Entonces, pero cuando se habla de amor al dinero, se está hablando de la avaricia, no se está hablando mal del dinero. Entonces, las cosas buenas son para disfrutar y demasiada riqueza muchas veces tuerce el corazón. Dios bendice con abundancia, muchas veces la abundancia puede hacernos olvidar a Dios y la generosidad produce vida, la acumulación produce muerte espiritual muchas veces, porque incluso ya no disfrutamos y muchas veces ya no estamos con una actitud de agradecimiento con Dios. Entonces, la postura de Jesús, vivir en esta tensión con gracia y alegría, inclinándose siempre del lado de la generosidad y la simplicidad cuando hay duda. Tenemos que aprender de la simplicidad de Jesús. No, Jesús no era pobre, sino que él elegía vivir con menos. 12 principios prácticos para la simplicidad. La simplicidad no es una postura filosófica abstracta, son decisiones concretas que nosotros tenemos que hacer. Uno, antes de comprar, preguntémonos, ¿cuál es el costo real? No estoy hablando de dinero, no estamos hablando de dinero, sino el tiempo que va a costar mantener, usar, limpiar, reparar, y si eso va a aumentar la prisa o va a reducir la prisa que ya tenemos. Entonces, antes de comprar algo, preguntémonos, ¿cuál es el costo real? Y no estamos hablando de si es al crédito o al contado, sino todo lo que va a implicar. Dos, esta compra oprime a alguien o daña a la tierra. También nos tenemos que preguntar, el 98% de la ropa occidental se fabrica fuera de Estados Unidos y con frecuencia en condiciones injustas. Barato tiene un precio que alguien más paga. Hay niños siendo explotados muchas veces con estos trabajos. ¿Por qué? Porque es mano de obra barata. Entonces, lo barato muchas veces significa que alguien está siendo explotado.
Tres, nunca compremos por impulso. La regla simple tiene que ser espera. Esperemos, no compremos por impulso. El deseo casi siempre pasa. Si no pasa en una semana, entonces considerémoslo, vale la pena revisarlo. En un mes lo vamos a revaluar y el tiempo es el filtro más efectivo. O sea, no voy a comprar por impulso, me encuentro con algo, no voy a comprar por impulso, lo voy a pensar. Si me pasa, entonces, si no me pasa, entonces puedo considerarlo, revisarlo. Y si en un mes todavía sigue el pensamiento, lo voy a reevaluar. El tiempo va a ser el filtro y con el tiempo nosotros vamos a ver la necesidad real. Cuatro, cuando compremos o optemos por menos cosas, pero mejores. Hay que comprarlo una vez. Es un principio de simplicidad. Calidad sobre cantidad, siempre que sea posible. Como dicen a lo buen salvadoreño, mi mamá siempre decía, lo barato sale caro. Entonces, porque muchas veces decimos, lo voy a comprar, pero barato, y a la larga terminamos gastando más que haber comprado algo de calidad. Entonces, cuando compremos, optemos por menos cosas, pero que sean mejor. O sea, quiero comprar una sola cosa, pero que sea mejor calidad. ¿Por qué? Mayor duración y si no tengo que reemplazarlo temprano, obviamente voy a tener más tiempo libre, pero si tengo que reemplazarlo temprano, significa que voy a necesitar más trabajo y por ende más prisa. Cinco, cuando podamos, compartamos en lugar de poseer. ¿Por qué comprar una podadora si el vecino tiene una? O sea, la economía colaborativa es una forma antigua de sabiduría. O sea, puedo compartir en lugar de poseer, ¿verdad? Pero hay que devolver a tiempo también las cosas. Muchas veces las personas no quieren prestarle a uno porque nos prestan el objeto y nosotros pasan semanas y ya después ya mejor el vecino con pena viene a preguntarnos, ¿cree que me puede prestar lo que le presté? Entonces, pero podemos compartir en lugar de poseer. Que alguien nos pueda prestar, pero nosotros tener la responsabilidad de poder devolverlo en el tiempo indicado. 6. Acostumbrémonos a regalar lo que no necesitamos. La generosidad es el músculo opuesto a la acumulación y tenemos que ejercitarlo regularmente. Si tengo 20 pares de zapatos y solamente tengo 2 pies y veo a alguien que no tiene, entonces voy a compartir, a acostumbrarme a regalar lo que no necesitamos. Alguien más sí lo necesita. Entonces, simplicidad es eso, disfrutar lo que uno tiene, menos, pero disfrutándolo. 7, vivamos con un presupuesto. Un presupuesto es a nuestro dinero lo que una agenda es a nuestro tiempo. El instrumento que alinea nuestros recursos con lo que más valoramos. ¿Cuál es nuestro presupuesto? ¿Con cuánto contamos? ¿Cuál es nuestro salario en el mes? ¿Cuánto de ese salario ya está comprometido en gastos de energía, de comida? Y tengo que hacer un presupuesto. ¿Con cuánto cuento en realidad y cuánto tengo que dejar como un fondo de emergencia? Y hay algo importante, en el presupuesto siempre incluyamos un ahorro para caprichos. A esto se le llama ahorro para caprichos. Es, por ejemplo, vamos a destinar cierta cantidad ahorrado porque po- podemos llevar un ahorro de caprichos, es decir, voy a ahorrar para poderme ir de vez en cuando a la playa. Pero es algo que nosotros ya tenemos destinado con eso. Estamos estableciendo un presupuesto, o sea, con qué dinero real cuento yo para no caer en el consumismo que muchas veces nos lleva a utilizar tarjetas de crédito donde gastamos dinero que no tenemos y terminamos pagando mucho más dinero por eso. Entonces, 8, aprendamos a disfrutar cosas sin poseerlas. Por ejemplo, un parque, una biblioteca, una cafetería con buena atmósfera, pueden ser fuentes de gozo sin costo de propiedad. O sea, no necesito comprarme un jardín para ser feliz. No necesito comprarme un parque para ser feliz. Puedo ir,
de vez en cuando a disfrutar de un parque. Si no tengo el costo para comprarme un libro, entonces voy a visitar una biblioteca. Entonces, no cultivemos una apreciación profunda por la creación. La naturaleza tiene una capacidad única de despertar el asombro y la gratitud y es completamente gratuita. El materialismo despiritualiza, el mundo material bien habitado se reespiritualiza. Disfrutemos muchas veces de los paisajes. Apreciemos la creación, viendo el sol, vamos a agradecer por ese sol, viendo la lluvia, vamos a agradecer por la lluvia. 10. Cultivemos una apreciación profunda por los placeres simples, el café de la mañana. Hay un libro que se llama Mil Gracias, donde en una simple taza de café nosotros vemos una taza de café por las mañanas y no nos damos cuenta que detrás de esa taza de café hay casi 1.000 personas involucradas para que nosotros tengamos una taza de café en nuestra mesa. Casi 1.000 personas donde vamos por la persona que descubrió el café, que el café era bebible, la persona que tostó el café, la persona que molió el grano, la persona que cortó el café, la persona que lo transportó, la persona, y vamos ahí todo hasta el punto que hay más de 1.000, hay casi 1.000 personas involucradas en nuestra taza de café en nuestra mañana. Entonces, cultivemos una apreciación profunda por los placeres. Cuando veamos esa taza de café, demos gracias a Dios por esas 1.000 personas que estuvieron involucradas para que nuestra taza de café esté en nuestra mesa. Una comida cocinada en casa, también disfrutémosla. Muchas veces la comida preparada en casa es mucho mejor que la comida de afuera. Una caminata al atardecer también, salir en familia, caminar. Esos pequeños momentos son acumulados, la textura de una vida bien vivida también. 12. Reconozcamos la publicidad como propaganda y hay que nombrarla. La publicidad no solo vende productos, vende insatisfacción. Hay que nombrarla con nuestros hijos. ¿Ves qué mentira están contando aquí? Porque nos dice, si compras esto, entonces vas a tener esto. Compra esto, no. Aparecen ahí. Si usted se toma este té, usted va a rebajar y ahí vamos a dar nuestro dinero a comprar este té porque nos prometen que en una semana vamos a rebajar y lo que el té hace es simple y sencillamente es desinflamarnos el estómago. Por eso, media vez nos desinflama el estómago, ya no hay ningún cambio, porque lo que hacen esos tipos de té, por ejemplo, es simple y sencillamente solo limpiar nuestro intestino, eliminar los residuos que uno tiene y es ahí donde se produce una desinflamación de nuestro intestino y parece que hemos rebajado, pero si nosotros nos ponemos en la báscula, seguimos pesando lo mismo, porque simple y sencillamente ha habido una desinflación. Entonces, el punto es que nos venden una publicidad y muchas veces es mentira todo eso. Compre esto y va a conseguir esto. O esto y esto. ¿Quiere lograr esto? Compre esto. Entonces, reconozcamos la publicidad y nombrémosla con nuestros hijos. Qué mentira la que están diciendo ahí. 12, y siempre igual, si le damos, a veces que nos están vendiendo algo, dice en un paréntesis en letras chiquitas, restricciones aplican. 12. Lideremos una rebelión alegre y festiva contra el espíritu del materialismo. San Francisco y sus compañeros lo hicieron con gozo, no con amargura. La simplicidad no es tristeza, es libertad, es la libertad y la libertad se celebra. Entonces, la simplicidad a nosotros nos va a dar libertad. No estamos hablando de tristeza. En conclusión, esta primera intervención, dos evangelios compiten por nuestra lealtad, el evangelio del reino y el evangelio del consumismo. Las enseñanzas de Jesús sobre el dinero no son reglas arbitrarias, son descripciones de cómo funciona la realidad. Más cosas produce más deuda, produce más trabajo, produce más prisa y la conexión entre posesiones y velocidad es directa. La simplicidad no es pobreza ni ascetismo, es la promoción intelectual o la elección intencional
de lo que más importa. La paradoja de la riqueza, más allá de un umbral básico, es más posesiones producen más ansiedad, no más felicidad. Y los 12 principios concretos para comenzar a moverse en la dirección de la libertad que hemos abordado. Entonces, ¿qué área de nuestra vida en posesiones, en agenda, en compromiso, reconocemos como un lugar donde el impulso de poseer o de lograr está alimentado por la prisa? Vamos a tiempo de los comentarios por si alguien tiene algún comentario, algo, o alguna aportación o alguna pregunta. Y si no hay preguntas, entonces pasamos al último bloque. Bien, entonces pasemos al otro bloque. Hablemos sobre el arte de la desaceleración, donde debemos aprender a ir más despacio en la vida. Desde la primera clase abordamos el principal enemigo de nuestra vida espiritual es la aceleración. Vivimos en un mundo apresurado, acelerado, ocupado, de tarea en tarea. Hemos establecido que no resuelve la cosa tener más horas en el día. Ahora, el cuerpo también es el camino. Somos seres encarnados, no somos cerebros con piernas. Como hemos abordado anteriormente, somos polvo. Somos imagen de Dios, pero somos polvo. La lógica occidental del cambio espiritual es leer, entender, cambiar, pero no es así. Jesús sabía algo que la neurociencia moderna ha confirmado. El cuerpo es también un portal de transformación. Por eso el ayuno funciona, no porque el estómago sea espiritual en sí mismo, sino porque practicar el no obtener en el cuerpo forma el tipo de persona que puede decir no en lo espiritual también. La lógica de la desaceleración es si puedo desacelerar mi cuerpo, o sea, la velocidad con que camino, con la velocidad con la que manejo, la velocidad con la que hablo, la velocidad de cómo como, la velocidad de cómo respondo, entonces puedo desacelerar también mi alma. Y un alma que va más despacio es un alma capaz de gustar y ver que el Señor es bueno. En Salmos 34:8, donde gustar, o sea, deleitarnos, disfrutar, sentir ese sabor de la presencia de Dios. Cuando nosotros disfrutamos una comida cuando la consumimos con tiempo, pero si consumimos, comemos rápido, no disfrutamos la comida. Y el Salmo nos dice, gustar, venir y ver, gustar, que es bueno el Señor. Entonces, desacelerar no es debilitarse, es elegir un ritmo humano en lugar de uno mecánico. Reconozcamos que somos polvo, reconozcamos que somos personas, no somos cerebros con patas o con piernas. Entonces, luego tenemos que, vamos a abordar 20 ideas para vivir más despacio. No es una lista de obligación, es un menú. Nosotros vamos a escoger. La dice la desaceleración como disciplina espiritual, llamada así por John Oster y Richard Foster, se define como cultivar la paciencia poniéndonos deliberadamente en situaciones donde simplemente tenemos que esperar. Y hay un principio detrás de las prácticas. El mundo moderno ha creado lo que el futurista David Sachs llamó hipervivir, o sea, razonar la superficie de la vida sin nunca habitarla de verdad. Hay personas que están muertas en vida. Eh, Hay personas que no disfrutan la vida, no sienten la vida. Eh, entonces, viven en la superficie. Las prácticas de desaceleración son contra hábitos, resistencia deliberada a ese patrón. No son reglas, son juegos. La palabra que se sugiere es gamificar, o sea, convertir el crecimiento personal en pequeños juegos creativos y flexibles, porque la desaceleración despiadada no puede venir de la culpa, tiene que venir del gozo. Por eso lo vamos a tomar
como algo en lo que nosotros nos podamos gozar. No son reglas, sino algo que nosotros podamos disfrutar. Vamos a desacelerar en la calle y en la espera. Ideas para el cuerpo en movimiento. Uno, si usted tiene carro, maneje al límite de velocidad, no por debajo. Eso irrita a todos exactamente en el límite, un pequeño desintoxicante del dopamina de velocidad. O sea, no vamos a ir full rápido como normalmente van las personas. Las personas agarran el carro y muchas personas tienen accidentes. ¿Por qué? Por exceso de velocidad. Y se tiene que ir normal, no muy lento para tampoco molestar a las demás personas, para irritar a las demás personas, sino que manejar moderadamente. También tome el carril lento. Instalarse en el carril lento es practicar la presencia a Dios, al paisaje, a la propia alma. Tres, deténgase completamente en los semáforos y señales de alto. Observe cuánto le cuesta. Debajo de la dificultad hay algo que vale la pena examinar, la urgencia de siempre avanzar. Tampoco no usa el teléfono mientras maneja, primero porque es ilegal, es mortal, su vida está en juego y también es señal más honesta de cuán adictos somos a la dopamina de la conectividad. Nuestra prisa literalmente está matando a personas. 5. Llegue 10 minutos antes, sin teléfono. ¿Qué podemos hacer con 10 minutos de espera sin pantalla? Podemos orar 10 minutos, 5 minutos. Podemos respirar, relajarnos. Podemos hablar con alguien. Y 6. Hay que escoger la fila más larga en el supermercado. Nunca hacemos eso. Obviamente todos andamos buscando la fila más corta y si es posible dejamos a alguien en la fila y luchamos. Si vemos que aperturan una caja y rápido nos pasamos golpeándonos con las otras personas. Pero ¿qué vamos a hacer? En forma de juego, escoger la fila más larga del supermercado. Una forma pequeña de practicar la negación de lo que queremos. ¿Para qué? Cuando alguien más nos niegue lo que nosotros queremos, no respondamos con ira. Entonces, tranquilamente, ¿por qué? Queremos tiempo, no queremos la prisa. O sea, intencionalmente vamos a desacelerarnos. Obviamente, para eso ya hemos ido con tiempo adecuado. También tenemos que transformar nuestro teléfono. La práctica más transformadora y la que más resistencia produce en este siglo XXI, una era completamente digital, convirtamos nuestro teléfono inteligente en un teléfono tonto. Se llaman smart teléfono o smartphone, o sea, teléfono inteligente, pero nosotros los vamos a convertir en un teléfono tonto. Cheques básicos, por ejemplo, eliminar el correo electrónico del teléfono, eliminar todas las redes sociales, moverlas a escritorios con horarios definidos, desactivar todas las notificaciones, incluyendo las de mensajes de texto. Yo, por ejemplo, normalmente desactivo todas las notificaciones o silencio todas las notificaciones de cosas que me parecen innecesarias y, y que sé que me van a consumir mucho tiempo. También podemos eliminar el navegador web. Podemos eliminar todas las noticias y alertas de noticias. Podemos poner el teléfono en modo escala de grises, donde reduce la adicción de dopamina, porque nos parece hasta aburrido el teléfono. Pantalla de inicio completamente limpia. No tener, porque normalmente ponemos nuestras aplicaciones favoritas en la pantalla de inicio. Entonces, convertir nuestro teléfono inteligente en un teléfono tonto es importante. O sea, eliminar ciertas cosas, ponerlo por lo menos en modo sencillo. 8. Simplemente consigamos un teléfono básico también, lo más contracultural que se puede hacer en la era de los smartphones. Los típicos teléfonos de teclas todavía existen para ocasiones en las que sé que el teléfono me puede robar mi tiempo.
Si yo digo voy a ir a tal lugar, pero necesito estar comunicado, ok, puedo ir, agarro mi teléfono de teclas, porque sé que no me va a distraer, voy a estar en lo que estoy y si en caso surge una emergencia, por estar comunicado, puedo contestar. Pero ¿qué pasaría si me llevo el smartphone con la excusa que necesito estar comunicado? En realidad no voy a disfrutar la presencia de Dios. 9, acostemos el teléfono antes que nosotros. Esto es importante, acostemos el teléfono antes que nosotros, o sea, apaguémoslo. Nosotros normalmente nos vamos a acostar juntamente con el teléfono, pero no, acostemos el teléfono antes que nosotros mismos. A alguna hora, podría ser las 8:30, lo ponemos en modo avión, en un cajón de la cocina o lejos de nosotros, no en el cuarto, porque si sabemos que está ahí, vamos a sentir la curiosidad de levantarnos, agarrarlo, o sea, acostemos el teléfono antes que nosotros. Podemos apagarlo o algo. 10, no encendamos el teléfono hasta después de nuestro tiempo quieto. Ya hemos hablado del tiempo quieto, buscar la quietud. El 90% de las personas revisa el teléfono inmediatamente al despertar y ese hábito entrega el tono emocional del día a la economía de la atención y al ciclo de noticias. Por ejemplo, si apagamos el teléfono, y al despertar veo que está apagado. Obviamente, al verlo apagado, me voy a recordar que lo primero que tengo que hacer es disfrutar un tiempo de quietud, puede ser con oración, y luego posteriormente lo enciendo, puedo encender. Si yo digo, no, pero es que el teléfono la alarma no me suena, si, si el teléfono no está encendido, pues en ese caso podríamos optar por un anticuado reloj despertador. Entonces, no dejemos que nuestro teléfono determine nuestro equilibrio emocional ni que las noticias determinen la visión del mundo. Las correos, redes y televisión, las prácticas que liberan las horas más largas. Vamos a establecer horarios fijos para el correo electrónico. Si utilizamos el correo electrónico, bien puede ser WhatsApp, Messenger o alguna plataforma de mensajería. No revisemos aleatoriamente durante el día, sino que eh, hagamos lo máximo 2 veces al día. Cuanta más atención le demos al email, más email vamos a producir. No, vamos a definir una hora para poder a revisar ciertas cosas. 12, vamos a establecer un tiempo y límite para las redes sociales o abandonarlas por completa a aquellos que logren hacerlo. Las redes como herramientas pueden servir como hábitos sin límites, son un agujero negro que nos succiona nuestra productividad, nos succiona nuestra relación con Dios. La estrategia fuera del teléfono en horario definido desde el escritorio, o sea, fuera del teléfono en horario definido. Vamos a establecer un tiempo. Vamos a eliminar también si es posible, la televisión. Por ejemplo, un estadounidense promedio, permítanme, pasa más de 5 horas diarias, que son 35 horas semanales. Netflix compite con el sueño. Lo admitió su propio CEO, o sea, Netflix compite con el sueño. Nuestra vida es lo que nuestra atención hace de ella y lo que le damos a nuestra atención nos forma, para bien o para mal, a lo que le estemos prestando atención, va a formar nuestra vida. La propuesta entonces, pongamos un límite. Nosotros decidimos el número. La diferencia entre 35 horas semanales y 5 horas semanales libera 30 horas para lo que más importa. Vamos a decir, voy a hacer esto. Si normalmente veíamos algo desenfrenadamente, ahora intencionalmente vamos a decir, solamente voy a consumir tales horas. ¿Por qué? Si en la semana yo consumía 35 horas de contenido, Netflix o plataformas de streaming, solamente cortando algunas horas, eliminando algunas horas, yo voy a estar ganando más horas libres. Presencia y cuerpo es importante.
hagamos una sola cosa a la vez. La multitarea es un mito, es simplemente hacer muchas cosas pobremente en lugar de una bien. El filósofo Bay dijo, la multitarea no es progreso civilizacional, es regresión. Los animales salvajes multitarean porque su supervivencia depende de ello. Los humanos somos capaces de algo diferente. La inmersión competitiva la estamos perdiendo. Walter también dice, la multitarea es el impulso de ser más de lo que somos, de controlar más de lo que podemos, produce un yo dividido que no da atención plena a nada. 15. Caminemos más despacio. Los discípulos más avanzados de Jesús que conocemos, mentores, directores espirituales, caminaban despacio no porque estén enfermos, sino porque es deliberado. El byproduct de años bajo el yugo fácil. Entonces caminemos más despacio. A veces vamos corriendo en la calle, nos tropezamos por ir caminando rápido. 4, cocinemos nuestra propia comida, comamos en casa, la mesa es el ancla de la vida familiar, las historias, los rituales, las palabras de vocabulario, las risas, todo ocurre alrededor de una mesa habitada con calma. La comida rápida es rápida, literalmente. No es comida, la comida real lleva tiempo y vale la pena. Deliberadamente, como familia, podríamos escoger tiempo para hacernos una parrillada y disfrutarlo tranquilamente. Soledad, escritura y meditación también. 16, tomemos un tiempo al mes de silencio y soledad, un día entero, donde podamos estar quizás solos o con Dios, revisar, analizar el mes pasado, examinar el mes que viene y escuchar, orar y a veces quizás solamente ser nosotros, no solo para introvertidos ni para pastores con horarios flexibles, es para todos. También llevemos un diario, si es posible, el acto lento y catártico de escribir la propia vida es un ancla para el alma en el huracán del mundo moderno. Si no es escritura, puede ser un audio, un video o simplemente sentarnos y procesar con Dios. El punto es desacelerar. Eso es lo que estamos buscando. Desacelerar lo suficiente para observar nuestra vida desde afuera. También practiquemos la meditación. Eh, Salmo 1, bienaventurado el que medita en la ley del Señor de día y noche. Meditación en el sentido hebreo cristiano, no solo vaciar la mente del ruido, sino llenarla de la escritura, de la verdad, de la voz del Espíritu Santo. Meditemos. La meditación es una práctica espiritual muy importante. Las personas que meditan se vuelven personas de sustancia con convicciones profundas, capaces de explicar conceptos difíciles con simplicidad, con razones claras detrás de cada cosa que hacen. Y también tengamos un mantra, el síntesis, el pequeño mantra para cuando la prisa vuelve, porque va a volver. Ese sentimiento de volver a estar acelerado va a estar invadiéndonos a cada momento. Entonces, desacelera, respira, vuelve al momento, recibe lo bueno como regalo, acepta lo difícil como camino hacia la paz, permanece. Un tipo de mantra que nos recuerde eso. No es perfección, es una práctica de comenzar de nuevo. El objetivo no es eliminar la prisa para siempre en un momento de decisión. El objetivo es reducir el tiempo que pasa entre cada día y cada regreso. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, hagan su ambición llevar una vida tranquila. O sea, que nos enfoquemos en llevar una vida tranquila. Pablo utiliza ambición y tranquila, dos palabras que suenan enemigas y que juntas describen exactamente el camino de Jesús. La meta no es irrelevancia, sino la profundidad. No una vida sin impacto, sino una vida sin prisa. Es lo que estamos buscando. Entonces, ya hemos abordado 4 prácticas espirituales: silencio y soledad o la quietud. Nos ayuda el silencio, no es el fin, el silencio en sí mismo, sino
volver a Dios y al verdadero yo, al verdadero nosotros. También el Shabbat no es un día libre estructurado, sino una vida de descanso agradecido, asombro y adoración. La simplicidad también es muy importante, un estilo de vida, no es un estilo de vida minimalista, sino que es una libertad y un enfoque en lo que más importa. Y la desaceleración no es ir lento por ir lento, sino estar plenamente presente a Dios, a las personas, al momento. Entonces, el horizonte al que apuntan estas cuatro prácticas o estos cuatro hábitos o que nos ayuda a una mejor formación espiritual, tiene un nombre en Juan 15 que significa permanecer, habitar en Dios. Habitar en Dios con tal profundidad que el amor, el gozo y la paz sea el fruto natural, no el resultado forzado del esfuerzo moral. Eso es lo que Jesús prometió. Eso es lo que el yugo fácil produce. Eso es lo que esta materia ha estado describiendo desde el principio. Pues hemos hablado de la importancia del amor, del gozo y la paz, y yo no puedo disfrutar el amor, no puedo disfrutar el gozo, no puedo disfrutar la paz si no tengo el tiempo por estar siempre con una vida apresurada o acelerada. La prisa es el peor enemigo de nuestra vida espiritual. Y para eliminar la prisa tenemos que utilizar estas cuatro disciplinas espirituales que las practicó Jesús. El silencio, buscar un lugar de soledad, silencio, practicar un Shabbat, un tiempo de descanso agradecido. Tengo que buscar la simplicidad, vivir con menos para disfrutar más y la desaceleración, que es muy importante. Entonces, tomemos un día al mes de silencio y soledad, si es posible. Practiquemos la meditación. En conclusión, el diagnóstico que hemos visto en estas clases, en la clase uno, vimos que la prisa es el gran enemigo de la vida espiritual. La aceleración cultural tiene una historia específica del reloj, cómo pasamos del reloj al iPhone. Sus consecuencias son devastadoras para el alma. En la clase 2 también hablamos sobre la solución, que no es más tiempo, sino que es adoptar el estilo de vida de Jesús, que le llamábamos el yugo fácil, su ritmo, su regla de vida, era el trellis que sostiene la vid. Y en las clases 3 y 4 hemos abordado las prácticas que es el silencio, la quietud, el chat, la simplicidad y la desaceleración. La pregunta es, ¿cuál es el primer paso concreto que usted va a tomar esta semana? Solo el primer paso. No nos enfoquemos quizás en querer hacer todo, sino cuál es el primer paso que usted y yo vamos a tomar para desacelerar nuestra vida y encontrarnos con Dios. Hagamos nuestra ambición el llevar una vida tranquila. Quedamos en el tiempo de preguntas y comentarios. Si alguien tiene un comentario o alguna pregunta o algún aporte que quiera hacer. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Realmente muchas gracias por todos esos temas tan importantes que usted nos ha compartido en estas clases. Realmente yo creo que es un problema que muchos cristianos pues quizás tenemos, ¿verdad? Que estamos tan enfocados en muchas cosas pues que nos cargamos de cosas de este mundo realmente y quizás estamos dejando a un lado lo más importante que es todos esos puntos que usted nos ha tocado, ¿verdad? Que es el mantener nuestro tiempo a solas con el Señor, el poder desacelerarnos de todo el trajín diario y enfocarnos en lo más importante. Realmente, gracias porque realmente yo siento que en mi vida personal pues me ha ayudado mucho lo que es todos estos temas, hermanos, y creo que
a todos creo que nos va a servir de mucho y vamos a comenzar a practicarnos, no solamente a quedarnos con el conocimiento, sino que tenemos que practicarlo para poder pues ir creciendo más en nuestra vida espiritual, que es, creo que es el objetivo de esta clase. ¿Verdad? Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Muchas gracias por su comentario. Y sí, es necesario poderlo practicar. La verdad es la vida de uno cambia, se disfruta más la presencia del Señor y no solamente en el ámbito religioso uno mejora, sino también en el hogar, en muchas áreas de la vida. Gracias. Bueno, algo adicional. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, partiendo desde el enfoque espiritual, ¿verdad? Como lo es la materia en este curso, eh, es fundamental básicamente lo que hemos aprendido, el punto de partida que deberíamos de tener todos los, bueno, al menos los creyentes, ¿verdad? Estamos ya involucrados en el cuerpo de Cristo, porque justamente todo lo que nos ha mostrado a lo largo de estas clases reflejan lo opuesto, que es a lo que el mundo nos quiere arrastrar, porque por lo menos los que participamos de un ambiente laboral empresarial, corporación, básicamente los administradores, los dueños, lo que buscan es sacar máximo provecho de la persona, del colaborador, y nos llevan a seminarios, a cursos, nos enseñan metodologías, en fin, una serie de desarrollos, de disciplinas que han nacido para poder extraer y explotar al máximo las capacidades del colaborador o del empleado, ¿verdad? Y ellos nos llevan a lo mismo, a que manejemos el celular con responsabilidad, que manejemos nuestra agenda con mucha precisión, que manejemos nuestro tiempo, todo lo que hemos estado abordando, pero totalmente apartado de lo que es el ámbito espiritual, ¿verdad? Entonces, acá ahora sí, yo ya veo este complemento y súper fundamental, ¿verdad? Para nuestra vida, nuestro desarrollo, eh, hacia el servicio, ¿verdad? Hacia la visión del Evangelio, ¿verdad? De la misión que nos ha sido encomendada. Eh, se ajusta muy bien a todo lo que se nos presenta, ¿verdad? Día a día. Muchas gracias. Amén, hermano. Gracias igual, hermano, por su aporte, su comentario. ¿Alguien más? Bien, si nadie más, vamos a pasar lista. Agradecido por la atención de todos ustedes. Y Ingrid Lizeth Córdoba Hernández, Presente, hermano. Oscar René Santos, Presente, hermano. amén. Marina del Carmen Franco Paniagua, Presente. amén. Ana Ruth Quijano de Nuila, Presente, hermano. Melvin Orlando Nuila Hernández, Aquí presente. ok. Gabriela Alejandra Palacio Vélez, Amén, hermano, presente. Yesenia Elizabeth Hernández, Amén, hermano, presente. amén. Humberto Orellana, Presente, hermano. amén. Hermano, solamente el hermano Humberto me envía su nombre completo para poderlo registrar cuando ingrese las notas. Bueno, Ok. Bien, hermanos, por su atención, muchas gracias y que sea el Señor quien les bendiga. Fue un placer haber compartido esta materia con ustedes. gracias, hermano. Quedamos, Gracias, hermano. pasen buenas noches. Bendiciones, buenas Buenas noches. noches, hermano. Bendiciones. Buenas Gracias, noches, Dios hermano. bendiga. Amén. Buenas noches, bendiciones. Amén. Bendiciones.